este, el doctor Claudio Estampaglia. Miren, hace muchos años que lo conozco al doctor Estampaglia, es un lujo esta mañana poder conversar con él sobre algo que da vuelta en lo mediático. Hay algunas voces como las del doctor que hace tiempo lo advierten, caso que estamos reflotando. Norita Dalmaso, caso que estamos reflotando. María Carlos, caso que estamos, que nunca se cerró. Nisman. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasan 18 años, 25, 10 y aparecen datos? Bueno, es criminólogo y es una belleza de persona el doctor Estampaglia. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, María Herminia. Gusto de escucharla. Gracias, igualmente. Doctor, vamos a empezar por algo, porque yo sé que usted, estuvo vinculado por otro tema muy, muy interesante de cómo trabajar en los barrios, el tema de la seguridad en Córdoba. Fue toda una experiencia piloto, podríamos decir. Después le voy a preguntar, si tenemos un minuto, cómo sigue eso. Pero el caso cordobés usted lo conoce bien. ¿Qué pasa con Nora Dalmaso? Bueno, con Nora Dalmaso de alguna manera pasa lo que ha pasado con otros casos que usted acaba de mencionar, ¿no? Por ejemplo, el caso Nisman y demás, María Cash. Es decir, se ha instalado dentro de la cultura, digamos, de la investigación criminal argentina, desde tiempos remotos, le diría, una suerte de relajación que no tiene que ver con la falta de recursos humanos o la falta de capacidades sobre todo en algunas jurisdicciones. Creo que en esto sí hay que dejar en claro que hay jurisdicciones mucho mejor conformadas en el recurso humano en el tema de la investigación criminal y otras que carecen de estas posibilidades, digamos, ¿no? Esto en primer lugar, es decir, y la visión de yo creo que el poder político, de alguna manera, en algunos casos determinados, dependiendo del momento histórico de que se trate, tiene, sin lugar a dudas, una importancia sustancial en el mayor, peor o mejor tratamiento, sea del Ministerio Público Fiscal, sea de los jueces que están a cargo de una investigación determinada. Creo que eso no lo podemos dejar de lado, porque creo que el caso Nisman es uno de los que muestra más patéticamente. Doctor, usted en el caso Nisman le dijo a esta cronista, creo que fueron 48, no lo recuerdo con exactitud, pero fue ahí pegadito, que había sido un magnicidio. Efectivamente, no solo se lo dije a usted al aire, sino 48, 72 horas después estuve con Nelson Castro en su programa El Juego Limpio, lo recuerdo, en donde, lo dije con fundamentos, con los únicos elementos que había en ese momento. Yo no sabía qué otros elementos había en la causa, pero lo que se había visualizado y yo viviéndolo minuto a minuto a través de los medios, y además de una suerte de autopsia psicológica que yo hice en las primeras horas después de la muerte de Nisman, tenía esa conclusión con elementos de convicción propios que obviamente luego con el tiempo se fueron de alguna manera acuñando sólidamente, ¿no? Desde la perspectiva científica, ¿no? Claro, porque yo me acuerdo que en ese momento, cuando usted dijo, yo le pregunté en qué se basaba, y creo recordar que usted me dijo de la manera en que habían obstaculizado y pisoteado y puesto tantas encharcado, no me sale otra palabra, el lugar, ¿no? No, bueno, esto y además lo que se dio en ese momento, y yo lo expliqué, era que justamente hacía poco tiempo que se había redactado el nuevo protocolo de preservación de la escena del crimen dentro de la propia secretaría del entonces secretario Berni de la Nación,
y se había incumplido justamente con algo que se había capacitado a casi todo el equipo de la Secretaría por entonces, y nada de eso se llevó a cabo. Por el contrario, no solo no se llevó a cabo, sino que se dieron, como es público ya conocimiento, una cantidad de acciones dentro del lugar, de la escena del crimen, algo insólito que yo personalmente, salvo en el caso Candela, me acuerdo que también tuvo mucho impacto y que yo tuve que hablar de esos temas, recuerdo, en donde el gobernador Scioli caminó por la escena del crimen, ni bien se descubrió el cadáver de Candela, claro, ¿no? Claro. Son cosas que están arraigadas también en dirigencias políticas, porque lo de Bernie no tenemos que tomarlo solamente que era el secretario de Seguridad, era un hombre de una fortaleza, claro, política por entonces, claro, muy, muy, muy grande, ¿no? Claro. Y ahí, no solo estuvo la mamá, lamentablemente, de Nisman inmediatamente, cuando no debía entrar, claro, en ese momento, entraron infinidad de personas. No se preservó el palier en un departamento tan chico ahí en Puerto Madero. Tocaron infinidad de personas distintas cosas que había en el departamento sin ningún resguardo en las manos. Sí, en fin. Todo mal, todo mal. Y en el todo mal, efectivamente. Y en el para caso sintetizarlo. De Nora Dalmazo, ¿qué pasó? Porque, a ver, uno piensa, ¿no? Fue incriminado el marido, fue incriminado el hijo, fue incriminado, creo, alguien de la política, no recuerdo si trascendió o no el nombre, es decir, fueron actores fuertes allegados a ellos, y no se tuvo en cuenta algo, un aparentemente, doctor, un ADN que estaba en el cinturón con el cual fue ahorcada. Efectivamente, bueno, le cuento cómo ha sido más o menos este tema, que esto por ahí no se conoce públicamente, ¿no? Los primeros fiscales, si se quiere, después del famoso perejil, digamos, que se mandó al frente al comienzo, después obviamente se apuntó, una vez caído esto, se apuntó más bien a Macarrón, y ahí empezó también a nublarse el panorama por el tema de las relaciones económicas, políticas, hasta que un fiscal general de la provincia determinó que se lleve la bata y el cinto de la bata porque la muerte fue por asfixia mecánica, al FBI, a los laboratorios del FBI. Este primer informe, que después viene a la justicia de Río Cuarto, determina que hay un linaje, es decir, que desde un varón, tanto de la familia Macarrón, y esto es lógico, porque bueno, se lavaba todos lavaban su ropa en el mismo lavarropa, etcétera, etcétera, y ahí aparece nuevamente con más fortaleza, y dice también que hay otro linaje que no se puede determinar. Es decir, esto por ahí no tomó estado público. En ese momento se sigue la investigación contra Macarrón, y luego, una vez determinado su inocencia, o por lo menos que no había elementos para seguir la investigación en contra de él, van contra el hijo Facundo, que también obviamente aparecía como algo tirado de los pelos, además había probanzas del propio hijo que determinaban que él no podía estar ahí, se decía que fue y volvió al auto a una velocidad tremenda de Córdoba a Río Cuarto, y se pudo determinar que no, y hay una protagonista fundamental en esto, que es que lo que es la directora del Centro de Genética de la provincia de Córdoba, que es una mujer mundialmente reconocida, Nilda Modesti, que justamente por sus contactos internacionales
había estrechado vínculos con Valentine, que es de la Universidad de Florida, un genetista de lo mejor del mundo, Ajá. Y le manda los... ¿Cómo? No, Valentine, no, digo, sí. asiento, no sabía esto. Sí, y manda nuevamente los elementos para ver cuál era el informe que podía este hombre acercar a la justicia en la investigación. Y ahí viene este tema de este hombre que ahora está a la palestra, porque viene un doble ADN, que es la de la bata. No se olviden que ella fue de alguna manera, la asfixia fue con la bata, y el pelo del pubis también, y son dos pruebas de ADN incontrastables, absolutamente incontrastables. Ahora, ¿por qué se tardó tanto? Bueno, se confió erróneamente, se buscó más, lo más por ahí, lo más elemental, y yo creo que los fiscales de alguna manera u otra, hasta que llegó este último con claras instrucciones de profundizar, y sobre todo con la ayuda de esta genetista tan reconocida, Modesti. Con Nilda creemos Modesti. Que yo lo personal creo que ya la investigación está en un avance, digamos, aunque es legítimo que cualquier oyente diga, va, yo no creo más nada. Después de ahora, todo lo que escuchamos, sí, después de los 18 años, etcétera, etcétera, de Nora Dalmazo, del tiempo de Nisman, etcétera, etcétera. Doctor, ¿no? Es decir, ¿usted cree que ya con esto la investigación está a pasos de ser certera, de esclarecimiento, podríamos decir? Ahora, mi opinión, sí, creo que este informe es determinante. Ahora la pregunta que le hago, porque leí por ahí que puede haber prescripto. ¿Un crimen prescribe? Sí, sí, claro. Los crímenes prescriben cuando se ha cumplido el máximo de la pena prevista para el delito. En este caso, si es un homicidio, no estaría prescrito, son 25 años la pena del homicidio. Para mí no está prescripta, pero hay cuestiones que lo que puede haber son caducidades de la causa, de la misma investigación, por que no se haya seguido avanzando en la misma, y eso puede haber ocurrido. Por eso, doctor, han pedido los antecedentes de este hombre, sí, para ver si en este derrotero temporal que ha pasado ha cometido algún hecho, claro, en alguna jurisdicción, ¿no? Posterior. Ahora, doctor, qué sé yo, las leyes están para ser cumplidas, por supuesto, ¿no? Pero una persona que ha cometido un homicidio, bueno, como dice usted, está prácticamente esclarecido, y va a seguir suelta porque es un peligro para la sociedad. Sí, obviamente la prescripción no es una declaración de falta de culpabilidad, ajá, sino que es, de alguna manera, claramente lo voy a decir, es un castigo a la inacción estatal. Esto es la prescripción. Ajá. Es un castigo a la inacción estatal en la investigación de un hecho. Claro. No es que se lo declare inocente al hombre, o sea, no culpable del hecho, que no ha cometido el hecho, de ninguna manera. Ahora le hago otra pregunta, porque se dijo, y eso creo que debe ser muy difícil de esclarecer, si fue sexo consentido o no, o fue una violación seguida de muerte. Sí, de todas maneras, bueno, eso ya son cuestiones que un poco escapan a mí. Lo que le puedo decir ahí es que no se encontraron muchos fluidos, digamos, en ese momento, por eso no se hizo la contraprueba, y lo que le quería decir que esta última prueba, sí, se hizo ya también la contraprueba con este hombre, o sea que... o sea que ya ahora, claro, por eso usted está tan seguro de lo que obviamente es mi opinión personal.
porque esto ya es evidencia científica, pero obviamente eso lo dirá en definitiva la justicia, ¿no? Doctor, ¿lo puedo sacar un minuto de estos temas que hemos hablado y preguntarle si sigue usted adelante con ese proyecto en Córdoba de barrios que buscan vivir lo más seguros posibles y que usted había armado o ayudado a armar todo un entramado de seguridad muy interesante? ¿Cómo está eso? Bueno, sigue, le diría en este momento ya hay casi 1 millón de personas que integran, digamos, de territorios que integran esta forma de entender la seguridad desde los barrios en la provincia de Córdoba. Ya hay más de 80 consejos barriales que están funcionando no solo en la ciudad de Córdoba, sino en el interior de la provincia, trabajando bien. Y cuando uno analiza las estadísticas, ve que en los lugares donde hay consejos barriales ha disminuido el delito. No es sencillo, obviamente, sobre todo los delitos contra la propiedad, que alguna vez lo dije, y esto hay que decirlo, mientras la Argentina de alguna manera muestra guarismos excelentes en materia de homicidios, delito contra la vida, sin embargo seguimos estando a la cabeza dentro de la región latinoamericana en lo que son los delitos contra la propiedad, ¿no? Claro. Más, lo único que de alguna manera nos supera en estos momentos es Venezuela, dentro del continente estoy hablando, ¿no? Claro. Pero fuera de eso es un tema que todavía no se ha resuelto de la mejor manera. De todas maneras, la evidencia es que en los lugares en donde hay un cogestionamiento entre el trabajo de la sociedad con una presencia estatal fuerte, y esto no implica la presencia estatal, la presencia policial, que es uno de los elementos nada más, sino todos los demás recursos que se necesitan, la cuestión funciona y funciona mucho mejor. La tecnología tiene que ver, las alarmas tienen que ver. Bueno, y estuve hace unos meses por el norte de su hermosa provincia, María Herminia. Anduve por Tostado, anduve por Vera y por algunas comunas de la zona, de alguna manera explicando y haciendo talleres de estos consejos barriales, y ya se está trabajando por aquellas latitudes. Pero qué bueno, qué bueno. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Gracias por todo su trabajo y siempre para hacerse un ratito para charlar con nosotros. Le agradezco a usted, que tenga una hermosa Navidad, un pujante 2015 para todos y para toda su audiencia, que siempre es tan calificada. Muchas gracias. Un cariño muy grande. El doctor Claudio Estampaglia, una eminencia en lo suyo. Hace años que nosotros lo consultamos y él, nos brinda su conocimiento. Voy a vos, Nico. Sindicato de